médico le dice, tómate estas pastillitas para aliviar el dolor. ¿Eso resuelve el problema? Entonces, ¿qué sería lo que hay que hacer? Buscar la raíz del problema. Tenemos aquí el dolor en el cuello. Y si yo me tomo la pastillita, se me quitó y me vuelve después. Después me tomo la pastillita y se me quitó y me regreso otra vez. Pero entonces voy a otro médico y me dice, espérate, vamos a buscar cuál es el problema. El problema está aquí. En la espalda tienes un espasmo. Vamos a curarte el espasmo. Es la raíz del problema. Y entonces se nos quita el espasmo y no nos vuelve a dar el dolor en el cuello. Ustedes se preguntaron qué rayo está hablando este tipo y lo que viene a hablar de descolonización. Pues la junta es el dolor de cuello, la colonia es el espasmo. Y nosotros tenemos que trabajar para quitarnos ese espasmo, para que no nos deje el dolor de cuello. Que por eso es que estamos aquí. La lucha tiene que ser contra la colonia, ¿cierto? Hay que luchar contra la junta. Trabajamos las dos cosas simultáneamente. Entonces, para poder descolonizar el país, pues hay varias vías. Hay unas vías que son legales, hay otras vías que son procesales y otras que no son legales. Pero son legales, sí. Según el imperio, pues esas vías no son legales. No las voy a mencionar, pero ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Miguel. Yo vengo aquí muy a menudo y participo con el proyecto. He aprendido un montón, particularmente en las asambleas, y pues estoy muy contento de que se haya iniciado este proyecto y que esté creciendo de la manera en que está creciendo. Pues lo primero que tenemos que saber entonces qué es una colonia. Y en las definiciones hay varias definiciones, porque la palabra colonia se utiliza hasta para referirse a un tipo de perfume, ¿verdad?, que uno utiliza en la colonia. También hay una ciudad que se llama Colonia, pero el término que a nosotros nos interesa es el que tiene que ver con el derecho internacional. Y en derecho internacional hay tres tipos de colonia. Está el territorio dominado por una potencia extranjera. Y ese, pues, nosotros lo conocemos muy bien porque estamos dominados por una potencia extranjera. Hay otro tipo de colonia, este ya no se daba en otros tiempos. Hay otro tipo de colonia, por ejemplo, tenemos aquí, para poner un ejemplo. Cuando un territorio está vacío, no está habitado por nadie, pues un grupo de humanos se mueve hacia ese territorio y lo coloniza. Eso fue lo que hicieron indígenas desde el Yucatán, desde el Amazonas, siguieron subiendo para acá. Eso ya no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque ya los países están poblados. Hay dos o tres islas que están sin poblar, que claro, son reservas naturales o son inhabitables. Son otros 20 pesos. Pero en muchas ocasiones el imperio ha utilizado los imperios han utilizado esa excusa de que el lugar estaba inhabitado. Y no necesariamente es cierto. A nosotros se nos aplicó eso bajo España y Estados Unidos ha tratado de aplicarlo, lo trató de aplicar a principios de siglo, pero éramos muchos y parió la abuela. Entonces, ¿qué pasa? El otro tipo de colonia, es un término que se utiliza más en Latinoamérica, es cuando hay comunidades de inmigrantes que viven en un mismo espacio y tienen unos elementos culturales entre sí, comparten el idioma, tradiciones, comida, etcétera. Así que ustedes pueden encontrar la colonia alemana en Colombia, por ejemplo. Y eso es otro término que también se utiliza.
pero nosotros no lo utilizamos mucho. Aquí lo que hablamos es comunidad, la comunidad dominicana, la comunidad china, la comunidad pero es otra forma de utilizar la palabra colonia. Y no podemos, tenemos que tener claro que la definición que nosotros estamos usando aquí es la de territorio ocupado por una potencia extranjera. ¿Y por qué es una potencia? Porque, según las Naciones Unidas, la definición de las Naciones Unidas, las potencias administran territorios que no son de ellos. Administran territorios que están habitados por otras personas, otras culturas, inclusive que ya tenían gobierno propio. Entonces, eso es un ejemplo. El caso de nosotros, cuando en 1898 invaden, aquí no era el gobierno nuestro, pero había un gobierno, porque se había establecido, ya ustedes saben toda la historia de la Carta Autonómica. Nunca se logró poner en función, pero en efecto se supone, en papel había una especie de gobierno, y los Estados Unidos se pasó eso por donde no le da el sol. ¿Qué pasa? Para nosotros poder salir del estado colonial, utilizan el eufemismo de territorio no incorporado. Nosotros tenemos que venir a la soberanía. ¿Pero qué es la soberanía? Hay unas definiciones por ahí de unos partidos políticos y un grupito de personas que se llaman soberanistas, pero ellos no hablan verdaderamente de soberanía. La definición de soberanía es simple: es poder político, jurídico y económico absoluto. El soberano es quien tiene el poder de dar las leyes sin recibirlas de otro. Por eso es que el Tribunal Supremo, el Congreso y la Casa Blanca, o digamos el Poder Ejecutivo, dijeron recientemente, y lo han venido diciendo desde hace tiempo, aquí no hay soberanía, la soberanía está en manos del Congreso. Pero tenemos que contar otra cosa. Existe lo que se llama soberanía originaria y lo que se llama soberanía popular o soberanía del pueblo. Con la soberanía del pueblo comienza a nacer. Y como la soberanía del pueblo es un verbo, una acción, si no tomamos acción para ejercitar esa soberanía, pues entonces queda relegada. Esto que estamos haciendo aquí es un ejercicio de soberanía, porque estamos resistiendo o estamos enfrentando de manera pacífica pues, la entrada al Tribunal Federal, que es un símbolo, no solamente un símbolo, es el poder, es la representación del Congreso aquí. Entonces, ¿qué es la descolonización? La descolonización, ustedes tuvieron un taller ayer, ¿verdad?, de descolonización. ¿Quién estuvo presente aquí? Pues defíneme lo que es descolonización según lo que aprendiste. No se definió lo que es la descolonización. No se definió el proceso. Ok, eso es importante saberlo porque yo lo que vengo aquí a hablar de definir términos y de presentar los procesos. Pues la descolonización es un proceso que nadie dijo que era sencillo, nadie dijo que era rápido, pero hay que iniciarlo en algún momento. La descolonización es el proceso por el cual la potencia que ocupa este país retira todas las instituciones propias, sus instituciones las retira de ese territorio para entonces dar paso al ejercicio soberano. O sea, el pueblo que vive en ese territorio, a medida que la potencia va retirando sus agencias, va creando agencias similares, claro, propias, para ir administrando los espacios que deja vacío el imperio. ¿Qué pasa? Los imperios lo hacen voluntariamente. Nunca. No.
Pero hay uno claro allí, ¿sabe? Que no lo van a hacer voluntariamente. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues tiene que organizarse. Y hay distintas maneras de organizarse. Está la lucha en la calle, están las asambleas de pueblo, está la asamblea constituyente, y así por el estilo uno va pasando de una etapa a la otra. La primera etapa, lamentablemente, le guste o no le guste, es la resistencia en la calle, es el boicot, es el ir desmantelando desde el pueblo las instituciones coloniales, que son las que nos llevan, o sea, las que tienen el control de la economía y de la política del país. Y eso pues exige que uno tenga que más allá de, no es solamente valor, es que hay que tener constancia. Un proyecto para agitar el palo, para que el imperio se mueva y empiece a sacar las instituciones y reconozca la soberanía nuestra, pues nos va a tomar tiempo, mucha energía, y hay que estar dispuesto a ser constante. Porque si, exacto, si mañana nos sacan de aquí, nos montamos en otro lado. Y hay que ser la constante. Si nos sacaron del otro lado, nos montamos en el otro. Y a medida que se vayan creando focos de resistencia, es que el palo va a empezar a moverse. ¿Sí? Entonces, durante el proceso de descolonización, vamos a ir ejerciendo nuestra soberanía, porque la adquisición de la soberanía política es la que retiene el Congreso. Eso nos va a tomar un tiempo en ir construyendo las instituciones para poderla ejercer. ¿Y cómo las vamos a construir? Pues necesitamos que salga una asamblea constituyente, pero de la asamblea de pueblo. La asamblea constituyente es una estructura, que no es solamente para escribir la Constitución, es la estructura que nos va a permitir hacer un gobierno paralelo al Estado Libre Asociado, para ir, a medida que desaparece una agencia del Estado Libre Asociado, aparece una agencia creada por esa asamblea constituyente. Dime. ¿Como lo de los irlandeses? Exacto. Sí, ese es un muy buen ejemplo. En Irlanda se hizo un gobierno paralelo, principio del siglo XX. Entonces, claro, eso no quita la lucha en la calle. Cuidado, porque el imperio no se ha ido por completo. La desestabilización del poder colonial exige que todos los sectores estén presentes. La parte política, la parte legal y la militante. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos de la descolonización, que ya dije que es el retiro de todas las agencias, estamos hablando de todas, y la sustitución. Algunas de ellas posiblemente no las queramos sustituir, no queramos hacer una cosa similar, mejor todavía, y hay otras que va a ser necesario. Yo siempre utilizo una bien sencilla, y es la FCC. Si nosotros tenemos televisión, prensa, radio, y la FCC es la que reglamenta eso, pues cuando la FCC salga de aquí, nosotros tenemos que crear una agencia similar para que no quede desprovisto de reglamento esa área. Y así sucesivamente las distintas agencias que son importantes. De las primeras cosas que tiene que salir, que tienen que sacar de aquí, son las agencias como Homeland Security, FBI, el Tribunal Federal y las bases militares, inclusive la Guardia Nacional. Todo eso, no se me olvide, la Guardia Costanera. Todo eso tiene que salir primero que todo, primero que cualquier otra agencia. ¿Por qué? Porque esos son medios de represión, y mientras existan medios de represión en el territorio, nosotros no podemos ejercer la soberanía política, porque hay cohesión de parte de esas agencias de represión. Las otras agencias también
sirven de una manera de represión, pero no es una represión directa, así que pueden ir saliendo más adelante. Ok, entonces después de la descolonización, por ahí hay una frase que se utiliza mucho, es la libre determinación. Ok, ¿qué ustedes entienden por libre determinación? Alguien que me diga. No levanten la mano todos a la vez, por favor. Alguien que me diga. Es definir tu propio destino. Pero como proceso, ¿cuál es el proceso de libre determinación? Poder llegar a una determinación libremente, sin influencias de otra gente. Exacto, ese es el espíritu, la esencia de lo que es la libre determinación. Pero ¿cuál es el proceso que vamos a seguir? Porque tiene que haber un proceso para que el pueblo se exprese. Hay que descolonizarse. Por eso no, pero ya, digamos que ya nos descolonizamos. Ok. Y estamos en ese, ya estamos asumiendo la soberanía, ya tenemos un gobierno paralelo, un gobierno provisional. Proceso de educación. Ok, es necesario el proceso de Una educación. asamblea popular. Pero eso es una de las formas, una asamblea popular. La otra forma es la consulta del referéndum. Y los referendos no pueden ser, el método que se utiliza con el referéndum es que no puede ser el 50%, el 59%, tiene que ser un número contundente a favor o en contra de tal cosa. ¿Sí? Así que, y la participación debe ser alta. Así que los procesos de referendo y también la Asamblea de Pueblos son las dos herramientas para iniciar el proceso de libre determinación. Porque nuevamente, hay varias cosas que se van a consultar, que no se pueden consultar juntas. Debo aclarar una cosa. Aquí no hemos llegado a la independencia. Aquí no hemos llegado a la independencia. Tenemos sí. Se fueron las agencias, descolonizamos, ejercemos la soberanía. Y empezamos el proceso de libre determinación. Y es a preguntarnos nosotros mismos qué vamos a hacer. Ahora que somos soberanos, ¿qué vamos a hacer? Esto no se puede dar en el vacío. Utilizando la soberanía, construimos las estructuras necesarias de ese gobierno provisional. Claro, tenemos que asumir la economía, tenemos que asumir la política, tenemos que asumir la parte cultural, todo ese tipo de cosas, la educación, etcétera, etcétera. O sea que, de todos esos monstruos que hay ahí, como Departamento de Educación, la misma Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueducto, todas esas cosas tienen que pasar a manos nuestras. Y nosotros tenemos que aprender a administrar eso bien. Entonces, cuando ya tengamos algo, una economía más o menos sólida, después de educar, por supuesto, es bien necesario que ese gobierno provisional eduque a la población. Entonces se pasa al proceso de libre determinación. Vamos a la asamblea, discutimos como pueblo hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, y finalmente se hace una consulta sobre lo que determinamos allí en esa asamblea, que se llama referéndum. Y saben que va a haber gente que va a querer lo que ellos llaman y lo pongo en comillas porque ahorita lo voy a explicar. Hay gente que va a querer la estadidad, pero como soberanos pueden, eso es una de las alternativas que un soberano puede tomar, y yo voy a explicar ahorita por qué. Hay otra gente que la peleita esta de las tres opciones va a seguir. Hay otra gente que va a querer la libre asociación. Es válido, según las Naciones Unidas. No, esa no lleva comillas porque esa tiene, esa existe de verdad. Y entonces, claro, estamos los que queremos la independencia. Y esa discusión se va a tener que dar en la asamblea. Y de lo que salga de esa asamblea es que vamos entonces a discutir
aquí. En esa asamblea es el que vamos a consultar y vamos a determinar algo. Pero ¿qué pasa? Hay una que no hay que consultar. Esta que está aquí. La independencia no hay que consultarla. A pesar de que no es un país independiente exactamente porque no ha determinado, está en el proceso de libre determinación, pero en efectos prácticos es un país libre, soberano e independiente. Después que sea eso, es que uno puede consultar cualquiera de estas. Esta es la única manera. Si se hace al revés, si se trata de consultar esto antes de esto que está aquí arriba, nunca vamos a salir del hoyo. Entonces, ¿qué es lo que ya mencioné la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Que lo que hace, primero que todo, la Asamblea Constituyente nombra los plenipotenciarios. Son unos embajadores que tienen poderes absolutos. Y esos poderes absolutos se los entrega el pueblo a esas personas, porque las Naciones Unidas, por ejemplo, el grupo de los 24, que se reúnen todos los años en verano a ver el caso de nosotros, las Naciones Unidas van a querer reunirse con representantes de nosotros. ¿Pero quiénes nos representan? ¿Los partidos políticos? No. ¿Los líderes políticos? No. Nos tenemos que representar nosotros mismos y nosotros tenemos que escoger a un grupo selecto de personas de todos los sectores de la sociedad para que nos representen ante las Naciones Unidas. Y esas personas que tienen poder absoluto, provisional, se van a sentar con los representantes que también son plenipotenciarios de Estados Unidos. Se van a sentar a dialogar. ¿Por qué a dialogar? Porque si esto no se ha terminado, si la descolonización no se ha logrado, Estados Unidos no ha terminado de sacar sus agencias de aquí, no podemos llegar a la libre determinación. Y esos plenipotenciarios son los que constantemente van a estar yendo a las Naciones Unidas y decir, mira, estas personas no han sacado tal o más cual agencia. Si me tengo que controlar, a veces se me pueden zafar palabras. La Asamblea Constituyente también, además de redactar la Constitución, como dije, va a ir creando las agencias y nombrando provisionalmente a los jefes de agencia o ministros, el nombre que le queramos poner. Más nos podemos inventar un nombre nuevo. Y entonces, también tienen que redactar las leyes y reglamentos electorales, porque cuando se vaya a hacer esto, consulta de libre determinación, y cuando se vaya a elegir el gobierno oficial, tiene que haber ya una estructura electoral que va a ser a la manera que nosotros queramos. No tiene que ser la fórmula electoral occidental, ni tiene que ser la fórmula electoral estadounidense, ni de ningún país. Nosotros escogemos cómo. Y hay variantes. Es un abanico de opciones. Y nos podemos inventar algo nuevo también. Entonces, ¿cuáles son las acciones del pueblo mientras se está dando la descolonización? Mientras vamos adquiriendo la soberanía. Pues boicot electoral a lo que está ahora mismo. Un boicot contributivo a lo que está ahora mismo. Un boicot comercial, un boicot bancario. Si hacemos un grupo grande de personas y todas esas personas retiran su dinero del banco y lo depositan en cooperativas o crean cooperativas, le estamos haciendo un hoyo a esa área bancaria. La resistencia en la calle, claro. Hay que cerrar el acceso. Esto que estamos haciendo aquí es un poquito más fuerte. Cerrar el acceso si aún permanecen agencias. Y cerrar el acceso a las agencias del Estado Libre Asociado que no cierren. O sea, que ellos no hayan querido cerrar. Claro, simultáneamente hay que estar trabajando con organizaciones internacionales, buscar apoyo de distintos países. Porque solito, sí, se puede, pero con ayuda mejor. Y claro,
todo esto va a ayudar a detener el funcionamiento de la colonia. La colonia es para sacar chavo. El imperio no tiene una colonia porque sí, es porque le conviene. Y si nosotros le hacemos un hoyo económico, el monstruo se mueve. Entonces, ahora voy a pasar a definir los términos estos que están aquí. La estadidad no existe, como les dije. Entonces lo voy a borrar. El nombre correcto de eso es una unión federada o una federación. Por eso es que se llama gobierno federal. ¿Y qué pasa? La federación es como un matrimonio. Esta persona y esta persona en igualdad, de tú a tú, de soberano a soberano, deciden unirse hasta que la muerte los separe. Parece que la federación es inamovible. A la vez que entraste, no hay paso atrás. No hay divorcio, no hay separación, no hay capitulaciones, no hay nada de eso que valga. ¿Qué pasa? Eso es lo que es Estados Unidos, eso es lo que es México, eso es lo que es Argentina, eso es lo que es Venezuela, son federaciones. Y Alemania también. Claro, la definición dice lo siguiente: federación, agrupación voluntaria de varios estados en uno. Por eso es que los Estados Unidos mexicanos le llamamos México. Es un solo estado, pero está compuesto por esa federación de estados. Entonces, se me olvidaba, la Federación Rusa. Otro ejemplo de una federación. Okay. Así que no existe estadidad. El término ese no existe en sí, esto es acuño de aquí. En derecho internacional lo que se utiliza es unión federada o federación. Hay otras cosas que son similares a la federación, que son un poquito más livianas. La libre asociación. Otra vez, estas dos personas en igualdad de condiciones, o sea, en soberanía, deciden asociarse, ¿verdad? Y esa asociación está hecha por medio de un contratito que puede tener fecha de expiración, como puede no tenerla, y va a tener una cláusula que dice que cualquiera de las dos partes puede separarse, cuando sí lo desea. Pero en la libre asociación, esta personita que está aquí y esta personita que está aquí no ceden enteramente su soberanía, como pasa aquí. Que una de las partes le cede su soberanía al otro y conserva solamente un poquito. En la libre asociación, la más conocida ahora mismo, grande, gigante, también se le llama mancomunidad. Es la mancomunidad de países, era lo que se llamaba antes la mancomunidad británica, Commonwealth británico. Si ustedes saben, ahí hay 58 países. O sea que Canadá, Australia, Jamaica y un montón de otros son parte de esa mancomunidad. Pero Canadá es un país soberano. Lo que los mantiene juntos a esos países es una negociación, un tratadito, donde todos los habitantes de esos países son súbditos de la reina de Inglaterra. Y cuando hay guerra, pues si la reina de Inglaterra le pide a Canadá que envíe tropas, Canadá envía tropas. Si el primer ministro de Inglaterra le dice a Canadá quiero tropas, Canadá le puede decir, el primer ministro de Canadá le dice no way Jose. Y eso se vio en la guerra del Golfo. En el Desert Storm ellos enviaron tropas.
Pero en la segunda intervención en Medio Oriente, aunque Inglaterra envió tropas, Canadá no envió a nadie. Y eso no le afectó, porque este tratadito dice que ellos son soberanos y que lo único que los une es que son súbditos de la reina. Como la reina no pidió las tropas, pues no se las enviaron. Eso es lo que es la libre asociación. No es el era soberano, no lo es. Ajá. Sí, porque una cosa es ser súbdito de la reina y otra cosa es ser británico. Los canadienses son canadienses, no son británicos. Ajá. No, porque ese es el punto. En el caso con Estados Unidos, que de hecho ellos tienen tratados de libre asociación, por ejemplo, Islas Marianas son soberanos y lo único que Islas Marianas le entregó a Estados Unidos fue la defensa, porque Islas Marianas no tiene para poner un ejército, así que comparten eso. Y los de Islas Marianas participan del ejército estadounidense y el ejército estadounidense defiende a las Islas Marianas. Si es que alguien quiere invadir Islas Marianas, ¿sabes? Entre otras cosas, algunas cosas de poder entrar libremente a Estados Unidos, ese tipo de cosas. Eso es un tratado, ¿verdad? Y entre nosotros pues tendríamos que sentarnos, Borinquen soberano, Puerto Rico soberano, frente a Estados Unidos soberano, someternos unos a los otros, enmiendas al documento y cuando estemos de acuerdo lo firmamos. Eso es una alternativa. Yo no estoy diciendo que sea buena o sea mala. Hay otros países que lo hacen y lo han hecho y lo seguirán haciendo, porque eso va a depender de cada soberano hace lo que quiera con su soberanía, pero aquí ninguno de los dos está rindiendo soberanía, simplemente uno administra unas cosas, el otro administra otras, pero se mantiene esa más o menos igualdad en el sentido de la soberanía. Pregunta. Ajá. No es pregunta, pero es algo que quiero aportar. Ajá. Cuando Inglaterra le fue a dar la soberanía o la independencia a Barbados, Estados Unidos le puso una traba. Le digo, de la única manera que tú le puedes dar la independencia a Barbados es si Barbados me firma un contrato diciendo que yo puedo poner una base militar en Barbados cuando a mí me dé la gana. Porque Barbados era una colonia. Exacto, Barbados dijo que sí y le dieron la soberanía, pero tiene un pacto con Estados Unidos de que ellos pueden poner un sitio militar en Barbados cuando ellos quieran. Exacto, porque Barbados era una colonia, porque Barbados no era soberano y Estados Unidos le empujó eso a Barbados a través de Inglaterra. Fíjate cómo se pueden dar esos acuerdos así entre dos países, que se meta otro por el medio, también a Se puede dar, que estamos totalmente de acuerdo que se puede dar. Por eso es que hay que saber qué es esto y cómo funciona esto, para uno tener ojo visor y que en el proceso de libre determinación escojamos la mejor vía. Yo insisto, yo soy independentista, yo quiero la independencia, pero tengo que reconocer que hay otros países que han hecho esto. Y yo estoy aquí para compartir una información, no para imponer mis criterios, para que tengamos conocimiento general. Nuestro pueblo es inteligente. Lo que no tiene es información. Con la información en la mano, nuestro pueblo analiza, porque la capacidad analítica la tenemos. Entonces, hay otra cosa que se ha mencionado, y aquí los independentistas lo conocemos con un nombre con el apellido, que es la Confederación. Nosotros mencionamos mucho la Confederación Antillana, que hablaban nuestros próceres de las Antillas. Pero, ¿alguno de ustedes sabe lo que es una confederación? Cuéntame.
Exacto. Lo que dice el compañero. En la Confederación es una unión de estados soberanos con fines de acción común. En la Confederación la mayor autonomía o el mayor poder político se lo reservan los países, reservan su soberanía. Mientras el gobierno central solamente tiene un poquito. Cualquiera se puede salir en cualquier momento. Entran y salen. Entran y salen. Así que en vez de tener una parejita que se van a casar, entonces tiene un grupito de personas que conviven y comparten intereses comunes, y cuando ya no hay intereses comunes se pueden separar. Eso es una confederación. ¿Levantaste la mano? Ajá. Okay. Hay distintos tipos de confederación, pero la más bonita, que es la que estaba explicando el compañero, es la confederación por unión personal. Dos o más estados soberanos que comparten un mismo jefe de estado. No necesariamente se integran políticamente. Yugoslavia. No, lo que pasa es que ahora mismo no queda... Ahora no, cuando estaban bajo Tito, eso fue. Exacto. Ahora mismo lo más parecido a eso es la Unión Europea. Lo más parecido. Pero no existen ahora mismo confederaciones por unión personal. La ventaja de eso es que te ahorra un problema internacional porque tienes una persona que representa a ese grupo de países en algunos asuntos internacionales. El resto de los asuntos internacionales, cada cual por su cuenta. O podemos tener una moneda en común, porque nos hace más fuertes. Pequeños países, imagínense todas las islas del Caribe con una misma moneda, con un mismo sistema económico, pero cada uno hace comercio con quien le da la gana, tratado con quien le da la gana, y si un día decidió salirse, salió, hizo su propia moneda, su propia economía, y seguimos para adelante. Conservan su soberanía. Y la otra alternativa, que como ya dije, ya viene dada con el proceso de descolonización y el proceso de libre determinación, proceso de descolonización y de asumir la soberanía y la independencia. Pero vamos a ser realistas. Alguien explíqueme qué país es enteramente independiente. Nosotros usamos la palabra independencia para referirnos a no tener un amo encima, para referirnos a no tener nadie dándonos órdenes. Pero hay una dependencia entre estados, entre países. Aquí no tenemos minas de hierro, así que no podemos hacer carros si no traemos hierro y lo convertimos en acero y todo ese proceso. Lo mismo, hay otros sitios. En Islandia no se producen piñas, entonces nosotros le vendemos piñas a Islandia y ellos nos venden qué sé yo qué, lo que sea que ellos tengan. Y eso es lo que yo me refiero, donde los países no son enteramente independientes. Un país completamente independiente es aquel que puede cerrar su frontera, cerrarse de la economía mundial, porque lo produce todo y satisface todo lo que la ciudadanía necesita, y eso no existe. Eso no existe. Ahora, algo que les voy a preguntar. Digamos que decidimos, no queremos nada de eso y nos quedamos solitos, independientes, haciendo tratados aquí, intercambiando allá. ¿Qué tipo de independencia es la que queremos? ¿Una independencia con una estructura capitalista o queremos un cambio social? Yo lo que digo es, yo no voy a luchar por la independencia sin cambio social. Yo no voy a luchar por la independencia para la misma porquería que tiene Estados Unidos y que tienen muchos otros países. Así que yo admiro lo que ustedes están haciendo aquí, porque están explorando otras vías de cómo intercambiar ideas, de cómo tomar decisiones, y eso es un fermento para un posible sistema político-social de justicia.
de equidad, respetando la diversidad de todos. Y pues les agradezco que me hayan escuchado. Cualquier pregunta que tengan, comentarios, adelante. ¿Quedó todo claro? ¿Sí? ¿No escucho? Pues entonces nos vemos el lunes en la asamblea. Porque en la asamblea le tenemos que meter mano a esto, hay que definir lo que vamos a poner debajo de esa palabra descolonización y la frase libre determinación, qué es lo que vamos, cuáles son las exigencias iniciales para que esos procesos se den. ¿Okay? Pues nos vemos entonces, bueno, yo me voy a quedar aquí un rato más y nos vemos el lunes en la asamblea. Gracias. Yo me quedé con la caja.